gráfico se observa que el 74% de los ocupados trabajan en su mismo municipio. O sea, que trabajan en el municipio donde viven. Y el resto, el 26%, que es un porcentaje muy importante de la población ocupada de la región de Murcia, se trasladan todos los días a otro municipio a trabajar. Con ello quiero manifestar la importancia de los mercados locales de trabajo, ya que un porcentaje importante de la población se traslada a otros municipios. ¿Cómo definimos mercado de trabajo local? Lo definimos como un área geográfica por donde circulan trabajadores de casa al trabajo y viceversa. Goodman ofrece la definición que veis en la diapositiva. Mercados de trabajo están formados por un área en que las empresas buscan trabajadores y además los que trabajan en ese área, la mayoría residen en el propio área. José Manuel Casado también define el concepto de mercado local de trabajo como un área donde los trabajadores están dispuestos a desplazarse para trabajar. De eso sería desde el lado de la oferta de trabajo y por el lado de la demanda de trabajo sería el área de los empleadores, de los empresarios, a la hora de reclutar, hasta dónde están dispuestos, cuál es su ámbito. ¿Cuáles son las características de los mercados de trabajo local? Bueno, como he comentado, son áreas geográficas donde se produce el fenómeno de la movilidad cotidiana, trabajadores de casa a trabajo y viceversa, donde se cruza la oferta y demanda de trabajo. Oferentes y demandantes de empleo se ponen de acuerdo. Que presenta un cierto grado de autonomía, es decir, que la mayoría de los trabajadores no cruzan la frontera de ese mercado, trabajan dentro de ese mercado. Los mercados de trabajo locales son dinámicos, porque van evolucionando en el tiempo. Ese área geográfica va cambiando en función de las circunstancias políticas, sociales, económicas, en función de las características de los trabajadores, en función de las infraestructuras que se creen, etc. ¿Qué ventajas presenta la delimitación? Primero, que refleja la realidad económica del territorio. Los mercados de trabajo presentan una demarcación territorial que no siempre coincide con los criterios político-administrativos. Estos criterios político-administrativos, me refiero a municipio, región, normalmente son los que se utilizan como base de la política de empleo local. Es decir, las políticas actúan sobre el municipio, actúan sobre la región. Las políticas están diseñadas para actuar, pero a lo mejor no es el ámbito más adecuado, porque no están reflejando la realidad económica de un territorio. Blanca Miedes defiende que la delimitación favorece la descentralización y mejora la gobernanza, porque al establecer unidades con cierta autonomía va a permitir detectar las necesidades específicas de cada territorio y además va a permitir reflejar el área real donde actúan los diferentes actores. Los mercados de trabajo locales son cuencas naturales de empleo relativamente autónomas, como he comentado, que
normalmente son el reflejo de un mismo sistema territorial de empleo, siendo de gran utilidad para realizar diagnósticos sociolaborales. Es atractivo definir el trabajo funcional de los mercados actuales con un enfoque internacional que permita comparaciones en todos los países. La comparación puede servir para el aprendizaje entre zonas de similares características. Por tanto, la delimitación debe servir para análisis comparativo entre los diferentes mercados de trabajo locales. La delimitación obtiene ventajas a priori para actuar a corto plazo sobre las dinámicas efectivas actuales, servicios de empleo, actuar sobre el empleo, y a largo plazo permite detectar y operar sobre barreras socioeconómicas estructurales. Por ejemplo, a largo plazo permitiría determinar el lugar óptimo de ubicación industrial, aquel que estuviese centrado dentro de un mercado laboral local, apropiado a la oferta de trabajo. Es beneficioso la delimitación para definir políticas públicas de formación, políticas de empleo, políticas de desarrollo local, como por ejemplo las subvenciones a la contratación, y también va a permitir identificar los nuevos yacimientos de empleo. ¿Qué límites presenta la delimitación? Identificar mercados de trabajo locales a partir de áreas de reclutamiento o áreas de desplazamiento potenciales de los trabajadores se podría hacer mediante encuestas, como dice Casado, pero eso sería una tarea costosa. El uso de técnicas puramente estadísticas, además de la complejidad que encierra, pues puede alejar a ciertos agentes de las decisiones operativas. De hecho, por ejemplo, el procedimiento estadístico para determinar los mercados de trabajo locales puede ser deslegitimado por la falta de consenso entre los actores que intervienen en el mercado de trabajo. Si no hay acuerdo y no entienden el procedimiento, pues seguramente no tenga legitimidad. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la delimitación de los mercados laborales locales es la cantidad y calidad de la información, más bien escasa y de poca calidad. Los censos de población y el registro de contratos son las fuentes principales disponibles sobre datos de movilidad laboral, aunque ninguna de estas fuentes de información recoge los casos en que la empresa y el trabajador no alcanzan un acuerdo de contratación. Eso no queda reflejado en ninguna fuente. Los censos de población presentan ciertos problemas por su periodicidad decenal, o sea que cada 10 años se publican los datos. Además, siempre se publican en el mismo mes, podría haber algún problema de estacionalidad. Y además, otro problema importante es que no permite desagregaciones a niveles inferiores al municipal. Podemos obtener datos menores que en un municipio. Por el otro lado, los contratos registrados también se utiliza para delimitar los mercados de trabajo locales, así se ha hecho en la región de Murcia. Lo veréis en el siguiente tema. Tiene bueno que se publican mensualmente, pero por decir algún inconveniente es que, por ejemplo, no recoge información de los funcionarios ni de los trabajadores que no tienen contrato, por ejemplo, de la economía sumergida. Tampoco hay información acerca del número de desplazamientos del trabajo a la residencia
ni hay información del tiempo que se tarda, ni del método de transporte en el que se realiza. Eso en el Censo de Población y Vivienda sí que está disponible ese dato. Además, en los contratos de trabajo tampoco se sabe si los desplazamientos se realizan desde una segunda residencia próxima al trabajo, o a lo mejor incluso si duermen allí en el propio trabajo. Eso no lo recoge los contratos de trabajo. Bueno, si lo de pernoctar en el lugar de trabajo tampoco lo recogen los censos de población. Otra de las limitaciones es que se aplican criterios de delimitación diferentes. Cada país o comunidad aplica un criterio totalmente diferente. Entonces las comparaciones, cuanto menos, no son posibles. La mayoría de los países aplica datos procedentes de los censos de población y así lo recomienda la Unión Europea. O por lo menos ese es el sentido de las recomendaciones. Otro problema es que para determinar los mercados de trabajo locales, pues se fijan una serie de criterios, la autonomía y el tamaño. Pues el problema es establecer cuál es el grado de autonomía óptimo. O sea, esa autonomía de cuánto tiene que ser. Lo ideal es poner una autonomía del 100%, pero eso sería un área muy extensa. Porque el grado de autonomía al final va a determinar el tamaño del mercado de trabajo local. Otra limitación es el criterio de la fijación de un tamaño de mercado de trabajo local, según el número de habitantes. Pero la dificultad es determinar dicho tamaño. ¿Qué ocurre con los municipios muy poblados? ¿Se podrán establecer mercados homogéneos? Otro de los límites es que los mercados laborales locales reflejan el comportamiento total de la población ocupada de una zona sin tener en cuenta los diferentes comportamientos de los distintos grupos que lo componen. Por ejemplo, la distancia recorrida de los viajes al área de trabajo no es igual para hombres que para mujeres, ni para adultos y jóvenes, ni para las diferentes categorías profesionales o sociales. Otro problema es el carácter estático. Los mercados laborales locales plantean este problema del carácter estático que algunos investigadores señalan como casado. Carácter estático proporciona estabilidad para la planificación, pero es que los mercados de trabajo locales son dinámicos, porque los cambios en la movilidad, trabajo y residencia están asociados a los cambios socioeconómicos. Pero claro, si la delimitación se ha realizado mediante información procedente de los censos de población que se realizan cada 10 años, que y hasta pasados otros 10 años no vamos a conocer cuál ha sido la evolución del mercado de trabajo local, pues es un tanto complicado. Otro problema que se plantea es el relativo a, vamos a decirlo, otras comunidades. Es decir, las investigaciones realizadas se centran en una comunidad autónoma ignorando los flujos de movimiento a otros municipios de otra comunidad. ¿Qué ocurre? Los que trabajan en Orihuela y cruzan la frontera para trabajar en Santomera, esos movimientos, esos flujos no se tienen en cuenta. ¿No podría estar constituido un mercado de trabajo local por municipios que fuesen de diferentes comunidades? Sobre todo en las áreas limítrofes de las comunidades. Eso es uno de los problemas. Otro problema, hoy muy relacionado con las cuestiones estadísticas, es la representatividad. Como al final se trata de una media de los desplazamientos, la media siempre es susceptible a valores extremos. O sea, unos valores muy grandes podrían aumentar la media y unos pequeños reducirla, lo que significa que pueda dejar de ser representativa de la población.
y otra